ustedes el día de hoy aquí en este congreso de la carrera de administración de empresas. Y bueno, la invitación cuando Luis me dijo, oye, ven a hablar, me encantó porque he tenido muchos administradores en un curso. Me voy a presentar rápidamente. Mi nombre es Edgardo Hidalgo, yo soy instructor certificado del curso de oratoria Maestros del Discurso. Y pues como les comentaba, yo he enseñado a hablar en público a muchísimas personas de todos los ámbitos que se puedan imaginar. Por ejemplo, he enseñado a hablar a políticos, de senadores, diputados federales, locales, alcaldes, a presidentes municipales, pero también le he enseñado a hablar en público a pilotos de carreras, reinas de belleza, actrices y a todos los profesionistas que ustedes se puedan imaginar. La verdad es que mi oficio es un oficio muy bonito en el cual yo le enseño a las personas a comunicarse mejor y hablar en público. Y particularmente hablando de la carrera de administración de empresas, me he encontrado con muchas personas que realizan presentaciones profesionales ya en el ámbito profesional para poder obtener alguna adjudicación del gobierno, para poder cerrar algún negocio importante. Y bueno, de eso es lo que les voy a hablar el día de hoy. Soy muy preguntón, entonces voy a estar interactuando con ustedes y sobre todo a los que tienen la cámara apagada les voy a estar preguntando muchísimo para que me contesten. Nada, mentira. Esto se trata de que es más una plática, es una plática muy amena y sí les voy a pedir alguna participación, incluso voy a mencionar algunos nombres, pero queremos que sea algo muy cordial. Esto es algo muy cordial, esto es algo muy padre. Queremos que se pase el tiempo lo más pronto posible, pero aprendiendo muchísimo. Bueno, voy a comenzar con compartiendo mi pantalla. Y primero que nada, les quiero comentar que el hablar en público es un mito, porque muchas personas piensan que es de alguna forma, que es de otra. El día de hoy vamos tanto a verificar lo que ustedes creen correcto, o a lo mejor a romper un paradigma de lo que ustedes pensaban que era. Muy bien. Primero que nada, voy a empezar con un estudio de una persona que se llama Albert Merjavia. Albert Merjavia es un científico que identificó 3 rubros principales cuando tú hablas en público. El primero son tus conocimientos, el segundo es la voz y lo tercero es lo no verbal. Y vamos a ir desglosando uno a uno este tema. Por ejemplo, los conocimientos es, pues, qué estudiaste, quiénes fueron tus maestros o mentores, cuántos libros has leído e incluso tu experiencia profesional. La voz tiene registro, tono, fuerza, tiene modulación, dicción e intenciones. Y lo no verbal es todo lo que es no hablar, desde tu vestimenta, tus accesorios, tus gestos, tus ademanes, ¿de acuerdo? Entonces hay algo bien interesante porque este estudio Albert Merjavia lo hace en la primera impresión cuando tú vas a hablar en público. Imagínate que tú, ya sea que estés en tu primer trabajo y te vayas a dar tu primera presentación ante tus compañeros, ante tus jefes, etcétera. Bien, Albert Merjavia tiene estos 3 puntos, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy a comenzar a preguntarle a Luis, ¿tú cuál de estos 3 rubros que identifica Albert Merjavia, tú cuál piensas que es el más importante? Yo creo que el no verbal. El no verbal, ok, muy bien, excelente, me da mucho gusto que lo tengas en claro. Y en este caso te quiero comentar que hay mucha gente que pudiera pensar que los conocimientos es lo que tienes que tener, digamos que es lo que tiene más peso en el momento que tú te presentas a hablar en público. Y la verdad es que los descubrimientos de Merjavia es algo impactante. Mira, Albert Merjavia descubre que los conocimientos en la primera impresión solamente tienen el 7% de, pues digamos, el impacto. En segundo lugar está la voz y en tercer lugar está la parte no verbal.
Y ustedes me pueden decir, pero ¿cómo es posible? Lo tienes muy claro, Luis. Efectivamente, te felicito porque así es, pero yo quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué esto es así? Porque la voz es lo más, perdón, lo no verbal es lo más importante. Y pues esto es algo muy sencillo, esto se puede comprobar con algo, digamos, con una pregunta muy sencilla. ¿Ok? Bueno, Arlet Itzarelli, ¿me escuchas? Sí, Muy bien, Arlet. Ok. Te voy a posicionar una imagen en tu mente y quiero que me digas lo primero que viene a tu mente. ¿De acuerdo, Arlet? ok. Excelente. Fíjate muy bien. ¿Qué actor mexicano de Hollywood es el que más te encanta? Es el que tú ves y dices, sí, papito, todo contigo. ¿Quién es? ¿Actor mexicano? O de Hollywood, puede ser. Ay, mm, ay, ahorita no se me... Bueno, creo que el que está de moda, que es Timothy. Ok, muy bien. Pues imagínate que llega este personaje contigo, se sienta al lado tuyo y te trae un té o un café o la bebida que tú prefieras y te sonríe. ¿Qué sientes? En nervios Ajá. y, no sé, felicidad. Muy bien, no te puedo ver porque tienes tu cámara apagada, pero estoy seguro que tienes una sonrisa en tu boca y efectivamente te quiero comentar que solamente es una milésima de segundo, porque ni siquiera pasa un segundo para que tú cuando veas a una persona muy guapa o muy guapo, te encante. Ahora, te quiero comentar algo, este no es una plática que tenga que ver o un taller que tenga que ver con imagen personal, porque ese taller lo van a tener después. Esta plática es acerca de oratoria, pero lo importante es que según los estudios de Albert Merjavian tenemos que vernos siempre muy bien cada que te vas a presentar al hablar en público. Bien, en segundo lugar tenemos a la voz. Y hay una pregunta que siempre yo realizo en todos los cursos que hago. ¿Cuál es la verdadera importancia de la voz? Maestro Carlos, dígame usted, ¿qué se imagina que es lo verdaderamente importante de la voz? Pues igual y podrían ser la inflexión, los cambios que Muy se bien, hacen de tonos. la inflexión, los cambios en la voz, lo que usted me está diciendo, maestro, se llama la modulación, que es muy importante efectivamente para hablar en público. Está usted muy cerca, sin embargo, todavía le hace falta una respuesta más certera. Sebastián Salazar, activa tu micrófono y dime tú qué piensas que es la verdadera importancia de la voz. Pues la verdad sí diría un poquito en lo que dijo el otro compañero, el tono de la voz, la seguridad, el no titubear. Excelente, muchas gracias por participar, Sebastián. Fíjate muy bien, esta pregunta se la han hecho a muchísimas personas de qué es lo verdaderamente importante de la voz. Y yo te quiero comentar que la verdadera importancia de la voz es que transmite emociones. Cuando tú transmites emociones, tienes toda la atención de las personas. Para poder transmitir emociones, las emociones están depositadas en un cerebro que se llama cerebro límbico. Quien haya visto la película Intensamente va a saber de lo que le estoy hablando. Y tenemos que hay 5 de las emociones básicas del ser humano. Sofía Tejero, dime cuál, a ver si te acuerdas, ¿cuáles son esas 5 emociones básicas, Sofía? Cuéntame. Felicidad, enojo, creo que temor. Ajá, miedo, muy bien. eh, Ay, de las otras dos ya no me acuerdo. Ay, yo no me acuerdo. Muy bien, Sofía, te felicito. Te voy a ayudar con las otras dos. Mira, es alegría, ira, es miedo, desagrado y la otra se llama, a ver, alegría, ira, Tristeza. Tristeza. Tristeza, gracias, efectivamente. Entonces son las 5 emociones humanas y la transmisión y la combinación de esas emociones
que es verdaderamente importante la voz. Como lo dijo el maestro Ricardo, es lo que te hace que tú tengas modulación de la voz al momento del hablar. Te quiero comentar que en los estudios de Albert Merjabian, que los conocimientos tengan el 7% no significa que no sean importantes. No, 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 no. Recuerda que esto es solamente la primera impresión. Claro que son importantes, pero estos se descubren hasta el final. Y te quiero comentar que este tipo de cerebro se llama el cerebro racional. Ahora, les voy a comentar algo que un servidor y muchos otros autores en forma científica han descubierto a lo largo de estos años. Y es que, mira, por ejemplo, hay personas que te pueden decir, a ver, tú estás estudiando en la Universidad Iberoamericana, estudias la carrera de administración de empresas y por ende, tú ya debes de saber hablar en público. Y esto es un error que cometemos las personas cuando pensamos que o asumimos que tú ya debes hablar en público por estudiar esta carrera. Y te puedo mencionar algunas otras, abogado, leyes, medicina, ingenierías, etcétera. Y la respuesta es no necesariamente. Lo que nosotros hemos descubierto a lo largo de más de 10 años de implementar este entrenamiento a hablar en público es que el primer cerebro que tenemos que canalizar es el cerebro límbico. ¿Qué significa esto? Tus emociones. Si tú canalizas muy bien tus emociones, vas a poder conectar con tu cerebro racional y también con tu imagen que tiene, bueno, forma parte de un cerebro que se llama cerebro reptiliano, que esta es otra teoría que se llama el cerebro triuno. Y cuando tú puedes canalizar tus emociones primero, entonces ahora sí vas a poder tener fluidez, vas a poder dar ese carisma y te vas a ver súper bien al hablar en público. Bien, les quiero decir que les estoy presentando en la pantalla a una mujer extraordinaria que se llama Amy Cuddy. Amy Cuddy es una mujer que es catedrático de la Universidad de Harvard y Amy Cuddy se dedica a todo lo que tiene que ver con el lenguaje no verbal, que como vimos, Albert Merjabian lo considera de la primera impresión lo más importante. Entonces, imagínate que tú te presentas, vas a dar una presentación en tu trabajo o en tu escuela para una calificación final. Te pones así súper guapa, súper guapo, pasas al frente y pon mucha atención porque Amy Cuddy hizo unos estudios que definen lo siguiente. Hay un lenguaje del empoderamiento, efectivamente. Y ese lenguaje del empoderamiento tiene que ver con tu cerebro, con la secreción de unas hormonas que hacen que tú o te empoderes o tú solito te vayas para abajo. Te quiero comentar lo que descubrió Amy Cuddy. Mira, cuando las personas se sienten poderosas, cuando las personas se sienten exitosas, la testosterona está aumentada y el cortisol está disminuido. Y las personas tienden a tener movimientos amplios, a tener contacto visual, a tener una muy buena voz, a sonreír, a tener ademanes que te hagan ver como un experto. Pero también lo que descubre Amy Cuddy es que cuando esto está al revés, cuando el cortisol está elevado y la testosterona está hacia abajo, tú tienes tendencias, bueno, te dice que tienes tendencias hacia la tristeza y lo mayor de esto es la depresión. Cuando las personas están tristes o deprimidos, tienen posturas que se encorvan, se toman del cuello, bajan la mirada, no quieren tener contacto visual y tú puedes observar de una primera instancia cómo se siente una persona y eso es algo que Amy Cuddy descubre en estos estudios y esto es algo bastante interesante porque yo pienso que los médicos cuando descubren a una persona que está deprimida o está triste, lo primero que te mandan es hacer ejercicio para que tú de forma natural
puedas aumentar esa testosterona que está en nuestro cuerpo que producimos nosotros. Esto es algo bien interesante porque las personas que están en tu salón de clases o aquellos maestros que se presentan con posturas abiertas, que abren sus manos, que sonríen, son personas que se consideran exitosas y por ende transmiten esa positividad hacia los demás. Toma mucho en cuenta este aspecto cuando vayas a hacer una entrevista, de poder tener contacto visual, sonreír, tener una voz firme y con dicción. Excelente. Bien, vamos a algo y una pregunta muy interesante. Primero que nada, hay una pregunta que es, cuando tú pasas a hablar en público, ¿lo sufres o lo disfrutas? Alor, cuéntame, ¿tú cuando pasas a hablar en público, lo sufres o lo disfrutas? ¿Alor no está? Sí, Bueno, a ver, cuéntame, Alor, ¿tú lo sufres o lo disfrutas cuando tú pasas a hablar en público? ah, ah, pues creo que me siento neutral, no ni para un lado ni para el otro. Ni para un lado ni para el otro. Muy bien, excelente. Mira, gracias por tu participación, Alor. Te quiero comentar que mucha gente, de hecho, sufre cuando va a hablar. Mira, incluso este fenómeno se observó ahora que estamos, bueno, que estuvimos en confinamiento. Las personas, los estudiantes, sobre todo que todavía están tomando clases en línea, bueno, pues descubrimos que hay muchas personas que tienen pánico al hablar en público, que el hecho de activar su cámara y de hablar les causa impacto cuando lo hacen. Por eso me encanta que estén participando porque es algo súper padre. Bien, si tú eres de las personas que lo disfruta, que dices, mira, yo no tengo ningún problema, yo te felicito porque es el paso más difícil para tener una comunicación eficaz o efectiva. Si eres de las personas que sí lo sufren, bueno, te voy a decir cómo disfrutarlo con estas dos palabras. Mira, tenemos la palabra convencer, que por dicho sea de paso, muchos políticos me llegan a mí con esta palabrita de que, oye, yo quiero convencer a las personas de tal o tal cosa, ¿ok? Bueno, mucho ojo con esta palabra porque la palabra convencer se parece mucho a la palabra trabajo, ¿sí? Cuando tú escuchas y llega una figura de autoridad, tus maestros te dicen, a ver, yo quiero que tú convenzas a todas estas personas de tal cosa, ¿sí? La primera reacción que llega a tu mente es, no lo puedo creer, siento peso, siento responsabilidad, siento esa carga, me dan nervios, etcétera. Y eso es porque en la misma palabra está implícita la palabra vencer. Convencer tiene que ver con un sometimiento de la palabra y por eso las personas cuando la escuchan les causa un conflicto emocional. Y yo a las personas que lo sufren siempre les hago la recomendación de que piensen mejor en la palabra persuadir. En vez de convencer, piensen en persuadir. Les quiero comentar que la palabra persuadir, la primera vez que apareció en la historia de la humanidad, fue en los diálogos de Platón. Espero que hayan leído estos míticos libros, estos fantásticos diálogos que escribió Platón, y se encuentra en la República. La palabra persuadir, fíjate muy bien, significa casi lo mismo que convencer, que es algo curioso, pero te voy a decir cuál es la sutil diferencia. Cuando tú persuades, simplemente presentas lo que tú sabes hacer, simplemente presentas lo que sabes hacer. De esta forma te quitas la carga de decir, ¡ay, Dios mío, lo tengo que hacer! Sí, no quiero, etcétera. Simplemente te dicen, presenta lo que sabes. Pero lo vas a hacer tan encantadoramente
que consistentemente las demás personas van a decidir comprarte esa idea. Esa es la gran diferencia entre convencer y persuadir. Convencer trata de someter y persuadir simplemente presentas encantadoramente y las demás personas deciden comprarte esa idea. Eso es el arte de hablar en público. Para eso las personas se entrenan y se escucha o se puede escuchar así muy imposible, pero te quiero decir que es posible y toda habilidad del ser humano es aprendible. Bien, ahora, dentro del lenguaje no verbal, el tener una buena postura te hace que te empoderes. Yo he conocido personas que son o muy guapos o muy guapas, pero cuando pasan y se toman de las manos, miran para abajo, se encorvan, desvían el contacto visual, y estamos hablando de lenguaje no verbal, pues les va y se sienten terriblemente. Si tú adoptas una excelente postura, la postura te da, recuerda, casi el 58% de éxito, según los estudios de Albert Verhavian, cuando tú te presentas con una persona. Entonces es muy importante saber cómo pararte. Es más, aquí todavía no vas a empezar a hablar. Simplemente es pararte y poder proyectarte súper bien, ¿ok? Aquí les quiero comentar que hay una postura para energía femenina y una postura para energía masculina, porque somos, pues digamos que diferentes en ese aspecto, y digo energía para no meterme en camisa de 11 varas, ya cualquiera adoptará la que quiere, pero básicamente es que tú te presentes con mucho temple, ¿sí? Alinees tu columna vertebral, mira, es como si este ejercicio, como si te fueras a echar un clavado, lo que hace es que alinea tu columna vertebral y te mantiene bien parado, bien fijo, para que tú puedas comenzar cualquier presentación o cualquier intervención al hablar en público. Bien. Ahora, fíjate muy bien. Carlos Sedano, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy. Muy bien, Carlos, fíjate muy bien. Vamos a hacer un ejercicio a la cuenta de 3, ¿te parece bien? Sí, viene. Bien. Vamos a la cuenta de 3 a respirar profundamente tú y yo por la nariz. ¿Listo? 1, 2, 3. Muy bien, Carlos, excelente. Ahora vamos a respirar profundamente con la boca a la cuenta de 3. ¿Estás listo? Ya. Va. 1, 2, 3. Bien. ¿Qué diferencias encontraste, Carlos? Cuéntame. Ah, caray. Bueno, con la boca, pues es más difícil para empezar. Ok. Jalar el aire y soltarlo. Es más, estamos acostumbrados a aspirar por la nariz y sacar el aire por la boca. Claro, muy bien. Excelente, Carlos. Has dado en el clavo. Mira, gracias por tu participación, Carlos. Mira, estamos diseñados fisiológicamente para poder respirar por nuestra nariz. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú respiras por la boca, lo que haces es que, te voy a decir a dónde llega el aire. Cuando tú respiras por la boca, el aire te llega al estómago y te llega a los pulmones, pero hay un órgano muy importante del cuerpo que se requiere para hablar en público que no le llega el aire. ¿Cuál es ese órgano, Carlos? Órgano. Te voy a repetir la pregunta. Sí. Cuando tú respiras por la boca, ¿a qué órganos llega el aire? Al estómago, a los pulmones. Ajá. A los Muy bien. pulmones. ¿Y a dónde no llega? Al cerebro. Exactamente, Carlos. Muy bien, muchas gracias. Te quiero comentar que estamos diseñados fisiológicamente para que el aire, cuando tú lo respires, llegue a tu cerebro. Si el aire llega a tu cerebro, es muy importante. Vas a poder organizar muy bien tus ideas. Vas a poder, por ejemplo, las personas que sudan mucho como yo, se llama hiperhidrosis,
vas a estar muy bien, te vas a tranquilizar y te vas a acordar perfectamente del orden de tus ideas. Por eso es tan importante que cuando tú pases a hablar en público, te des tiempo para respirar por tu nariz. Mira, esto nos pasa, los que respiran por la boca les pasa a las personas que nadan, o sea, a los nadadores y a las personas que cantan, que les gusta mucho cantar. Yo me identifico porque a mí me gusta mucho cantar. Y estando hablando en público, es muy tentador estar jalando aire o teniendo bocanadas de aire por la boca. Pero si hacemos y abusamos de eso y no te das una pausa, se te van a ir las ideas, te vas a poner muy nervioso y entonces vas a sentir que sudas, que ya te quieres ir a sentar, etcétera, etcétera. Todo lo que hace que tú te pongas nervioso, ¿no? Como por ejemplo puede ser una entrevista de trabajo, una presentación para una calificación final, etcétera. Bueno. A ver. Ay, aquí la tecnología es bien bonita cuando funciona y cuando no funciona es terrible. Denme un segundo, chicos. Ok. Bueno. Voy a compartir nuevamente la presentación porque no sé por qué se trabó, pero ahí va. Listo. La primera impresión es súper importante. ¿Ok? Va la pregunta para Sebastián Salazar. ¿Me escuchas, Sebastián? Sí, aquí estamos. Muy bien, Sebastián. A ver, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo generas proximidad, aceptación y confianza sin decir una sola palabra? Pues diría que teniendo un buen lenguaje corporal, no mostrarte tímido Ok, muy frente a bien. las personas. Vas muy cerquita, Sebastián. Fíjate muy bien. Proximidad, aceptación y confianza sin hablar. ¿Cómo te imaginas? ¿Qué es lo que tienes que hacer para que las personas te perciban de esta forma? Cuéntame. Pues no sé. Te voy a dar un tip. Mira, ¿cómo se, Ok, el contacto cómo se llama visual. eso? Ajá, ¿y qué más te falta? Mira, si nada más hago contacto visual, es así. ¿Qué me falta? Una sonrisa. Efectivamente, muy bien hecho, Sebastián. Felicidades. La mirada y la sonrisa. Mira, nosotros somos te voy a comentar, los mexicanos somos, digo, esto no sé si ustedes lo sabían, pero somos de los mejores anfitriones del mundo, ¿eh? No nada más de América. Somos de los mejores anfitriones del mundo. Y es muy importante, les gusta venir a los extranjeros mucho a nuestro país precisamente porque tenemos estos elementos de contacto visual y de sonrisa. ¿Tú ves ahí la imagen que tengo, Sebastián? Sí. ¿Qué te dice la imagen de esta mujer maravillosa? Pues que es amigable. ¿Ok? ¿Te invita a que te acerques con ella? Sí. Por supuesto, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importantísimo y solamente estamos hablando del lenguaje no verbal y aquí ya llegamos al 58% que dice Albert Perjavian. Número 1, disfrutarlo. Por cierto, muy importante. El disfrutar al hablar en público es desde que yo te pido que participes y digas, sí, claro, con mucho gusto, así como lo han hecho todos, los felicito. Y, por ejemplo, ¿qué es sufrirlo? Cuando yo te digo, oye, y te hago una pregunta, digas tú, ching, ya me dijo, ching, de que voy a participar.
¿De acuerdo? Desde ahí, tú descubres a una persona que lo sufre. Entonces, número 1, disfrutarlo. Número 2, tener una buena postura es indispensable para proyectarte muy bien y exitoso. Número 3, respiración por tu nariz. Y número 4, tener un contacto visual y una sonrisa. ¿Quedó claro? Eso me encanta. Bien, ahora te voy a pasar a la parte verbal. La expresión verbal. Tú aquí ya vas a empezar a hablar, ¿sí? Y la expresión verbal es fundamental y complementa, ¿sabes? Complementa lo no verbal, porque te quiero comentar algo. Hay algo que se llama el habla. El habla al hablar en público es importantísima, ¿sí? Por ejemplo, Maru Sosa, ¿tú qué te imaginas? Dime con tus palabras lo que pienses que es el habla. La capacidad de comunicarnos y expresar ideas, sentimientos, pensamientos. Sí, efectivamente, Maru. Mira, para explicarles este fenómeno, te voy a hacer una pregunta. Mira, ¿te ha tocado que has visto a una persona así súper guapa o súper guapo, ¿no? Así, uno guapísimo. Ajá. Pero cuando te acercas con él y le hablas, dices, ¡ah, Dios mío, mejor se hubiera callado la boca! Sí. Muy bien. Justamente eso es el habla, Maru. Mira, en el habla, te voy a decir la definición, es la cantidad de palabras que usamos o empleamos cuando hablamos con otras personas. Y en esta cantidad de palabras, tú puedes escuchar si la persona tiene educación o no. Literalmente, la educación se escucha, Maru. Y también puede suceder al revés. Te ha tocado, no sé, conocer a un personaje que a lo mejor no es como que muy cuidadoso con su imagen, pero cuando hablas con él o con ella, descubres una calidad de conocimientos, de que ha viajado por todo el mundo, de que tiene mucha experiencia. ¿Te ha pasado, Maru? Cuéntame. Sí, alguien muy culto, ¿no? Efectivamente, entonces, gracias, Maru, por tu participación. Gracias. La educación se escucha, por eso es muy importante que complementes esta parte no verbal con lo que vas a decir para que realmente tu proyección sea la correcta. Bien, son 6 técnicas básicas y la primera es la de hablar en forma positiva y clara. Bueno, Alma Becerril, cuéntame, en el mundo estamos acostumbrados a hablar en forma positiva o negativa. Cuéntame. Sí, hola. Hola. Te voy a decir la pregunta otra vez, Alma Becerril. En el mundo estamos acostumbrados a hablar en forma positiva o negativa. Generalmente de manera negativa, siempre vemos lo malo. Exactamente, gracias a mí. Las personas estamos acostumbrados a hablar en forma negativa y si tienen duda, préndanle a cualquier noticiero en estos momentos y está muy claro que es 85% de noticias negativas, 10% de espectáculos y deportes y el otro 10% de una noticia positiva. Entonces, hacemos un abuso de una palabra que es muy famosa, que es la palabra no. El problema con la palabra no es que le cuesta a tu cerebro procesarla 2 o 3 veces para entender qué estás diciendo. Por ejemplo, esto nos pasa a los que somos papás. Si tú le dices a tu hijo, no corras, lo primero que va a hacer es que va a correr. Maru Sosa, ¿tienes una pregunta? Sí, yo sabía que el cerebro no entiende el no. Sí, efectivamente. ¿Es eso lo que estás explicando? Exactamente, Maru. Fíjate muy bien. Sí. Para esto tenemos que decodificar las palabras. Ahí te va, Maru. Fíjate bien, ¿eh? Yo te voy a decir una palabra en negativo y tú la vas a transformar a positivo. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, No quiero llegar tarde, no voy a llegar tarde, no voy a llegar tarde. ¿Qué es lo que te pasa, Maru? o sea, positivo sería quiero llegar temprano. Excelente, muy bien. Y si tú dices no quiero llegar tarde, lo que te pasa es que llegas tarde porque te programaste mal, ¿de acuerdo? Ahí te va otra, ahí te va una difícil, ¿te parece? Va. Sí. No voy a comprar. ¿Cómo cambias esa palabra a positivo, Maru? Esa sí está difícil. Porque si tú dices voy a ver, no funciona. El voy a sí, no. Ok, cámbiala a positivo. ¿Cómo dices? No voy a comprar en positivo. Ay, no sé, estoy Ahí te pensando. va. Muy sencillo. Voy a ahorrar. Pues sí, Es muy sencillo. Voy a ahorrar, mi cartera o mi bolsa se va a quedar en su lugar. Y les quiero presentar, chicos, que hay campañas de marketing completas que desafortunadamente siguen utilizando el no, incluso en sus eslogans, ¿sí? Por ejemplo, de los desodorantes, te dicen no te abandona. Pues yo, la verdad es que yo quiero que mi desodorante siempre esté presente, ¿no? Esa sería una mejor eslogan. El segundo, pues este señor que fue presidente, ¿no? Que fue antes de su campaña, etcétera, etcétera. Las publicidades con afirmación negativa muy consistentemente obtienen lo contrario. Entonces es muy importante que cuando tú hables, siempre te expreses en forma positiva y clara. Además es más sencillo entender, voy a llegar temprano, que no quiero llegar tarde. Entonces, pónganse abusados porque la afirmación negativa obtiene lo contrario. Muy probablemente alguno de ustedes, no sé, en algún momento ya trabaje o alguno de ustedes ya esté trabajando y tenga personal a su cargo. Si ustedes se dirigen a este personal con, pues, afirmación negativa, que es no esto, no aquello, van a encontrar lo opuesto y ustedes van a decir, ok, la culpa la tuve yo porque lo programé indebidamente. ¿Ok? Entonces, muy abusado. Muy bien. Voy a hacer otra pregunta. Severín Serafín, ¿estás ahí? Sí. Ok, Severín, muy bien. ¿Qué son las muletillas, Severín? Cuéntame. Pues son como palabras que utilizas como muy seguido y para todo. Exacto. Dime alguna muletilla, Severín. Pues ahí está la palabra o sea. Mira, las muletillas son pero, etcétera, etcétera, igual y sí, igual y no, etcétera. Hay ok, por ejemplo, hay muchas muletillas. Gracias, Severín, por tu participación. Las muletillas es un vicio de hablar en público y a veces es muy difícil poder quitárselas y las personas, porque es un vicio, entonces los vicios son recurrentes y es muy difícil que tú puedas quitar una muletilla de tu palabra. Pero hay una técnica que se llama hacer pausas, que ya la habíamos visto en el lenguaje no verbal, y es hacer una pausa y respirar con tu nariz. Terminas tu argumentación, vuelves a hacer una pausa y respiras con tu nariz y vas a observar cómo vas a sustituir la respiración en vez de decir la muletilla. ¿Por qué? Porque las muletillas salen cuando le quieres dar un tiempo a tu cerebro para pensar algo. Entonces, cuando vas a pensar algo estás, pero, y ahí te salen las muletillas porque dejas la boca abierta. En cambio, si haces una pausa y una respiración, vas a sustituir las muletillas por argumentos más consistentes y te va a ir mucho mejor. Obviamente, esta técnica
es para cuando estés presentando, dando clase, dando una exposición, etcétera. Bien, la siguiente técnica es habla de lo que conoces. Miren, aquí yo veo que hay maestros y los maestros cuando observamos que pasan alumnos y empiezan a hablar una sarta de sandeces, Dios de mi vida, o sea, jamás hagan eso porque su credibilidad va a quedar en el suelo. Parece obvio, lo que les estoy diciendo, pero pasa muy seguido. Siempre habla de lo que conoces. Si no lo conoces, tener la valentía de decir, maestro, lo desconozco, lo investigo y se lo traigo. ¿De acuerdo? Bien, aquí no me quiero detener mucho. Y esta sí es algo muy importante, es una muy importante que se llama habla con intenciones. ¿Qué significa esto de las intenciones? Bueno, nos decía una de sus compañeras las 5 emociones básicas del ser humano, que son alegría, tristeza, ira, miedo y desagrado. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es las intenciones? Bueno, las intenciones al hablar en público es que la emoción que sea, la que tú escojas, sea transmitida tanto verbal como no verbal en un mismo sentido. Cuando tú transmites lo no verbal por un lado y lo verbal por otro, confundes. Te voy a dar un ejemplo. Muy bien. Es como cuando estás con tu pareja y te dicen, ¿qué tienes, mi amor? Y tu pareja te dice, nada. No tiene nada, tiene todo. ¿Se me explico? Su lenguaje verbal te está diciendo una cosa y su lenguaje no verbal te está diciendo otra completamente opuesta. Entonces, si por ejemplo tú estás pues enojado, disgustado por algo, pues es mejor que lo digas, decir, ¿sabes qué? Estoy que me lleva el carajo, porque por esto y por esto y por esto. Pero si tú le dices que no tienes nada, va a ser muy difícil la comunicación. Esto parece algo obvio, pero créanme que si las personas hablaran con intenciones en el mundo, ya sea escolar, profesional, habría mucho menos problemas en el mundo y todo sería más claro. Perfecto. Bien, yo quiero, Miguel Turrubiates, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Hola, Miguel. Quiero hacerte una pregunta. Gracias por participar. ¿Tú a quién admiras al hablar en público? Mira, puede ser una figura pública, un familiar, una persona escolar, etcétera, etcétera. ¿Tú a quién admiras al hablar en público, Miguel? Bueno, mira, alguien que siempre me llamó la atención de la forma en la que habla en público fue, bueno, y sigue siendo Barack Obama. Me gusta mucho eso. Excelente. ¿Por qué te gustaba cómo hablaba Barack Obama? ¿Cómo habla? La forma en la que habla, muy tranquilo, la postura, siempre muy recto, transmite cierto poder, transmite tranquilidad, sonríe, que también transmite, te hace sentir que no es un dios, digamos, es un humano también. Y la forma en la que habla, haciendo esas pausas, la forma en la que dice, las palabras que utiliza, creo que es un buen referente para alguien que habla en público. Muchas gracias, Miguel. Efectivamente, te quiero comentar que la anécdota, todos los grandes oradores en la historia de la humanidad cuentan anécdotas. De hecho, les quiero comentar que los maestros que tienen más impacto en nosotros, en nuestra vida escolar, son maestros que cuentan anécdotas de la aplicación de esas teorías con la vida real. Son importantísimas y hay que saber cómo y cuándo utilizarlas. Ahora mismo en Estados Unidos y en Inglaterra hay un furor por una forma que se llama storytelling. Y es una forma muy bonita en la cual tú sabes contar historias y ya tiene todo un respaldo
científico de que funciona por ser muy elocuente. Bien, voy a pasar a la última de las técnicas no verbales y que también se acopla con las verbales cuando tú tienes expresiones corporales positivas y tienes también estas expresiones negativas, ¿ok? Bien. Hay personas que cuando pasan a hablar en público se toman de las manos así y ya sea por el frente o ponen sus manos por detrás. Personas como Angela Merkel que hacen esto, ¿sí? Personas que se cruzan de brazos, personas que meten sus manos a las bolsas, y todo eso se le llama anclaje. El anclaje, el problema con el anclaje es que siempre te va a dar una impresión, pero no sabemos si esa impresión pueda ser positiva o negativa. Raquel, si yo hago esto, ¿qué impresión te doy? ¿Y tú haces qué, perdón? Mis manos, si las pongo aquí, ¿qué impresión te dan? Como que hay cierta distancia, ¿Ok? Y si le hago así, como desesperación. puede inclusive ser algo como siniestro. El señor Burns hacía esto así, excelente. ¿De acuerdo? Entonces, debemos tener mucho cuidado con no juntar tus manos cuando estás hablando en público, porque el anclaje te va a dar una impresión siempre y esta puede ser o no positiva o negativa. Bien, chicos, les comento que este no es el curso, van a ver el curso de imagen, van a ver una plática de imagen más adelante, pero recuerden siempre ser consistentes con lo que ustedes van a hablar, van a decir y van a estar súper bien al momento en el que necesiten ese respaldo intelectual de hablar en público. ¿Listo, Luis? Pues hasta aquí voy a dejar la plática y voy a dar algún tiempo para preguntas. Si tienen alguna pregunta, yo estoy con mucho gusto aquí para poder contestar. Muchas gracias, Edgardo. Invitamos a los asistentes que tengan alguna pregunta, alguna duda, nos hagan favor de levantar la mano o bien activar su micrófono, pero de manera más ordenada. Mejor levantar la mano y nosotros le damos la palabra. Salió el primero, Alor, adelante. A mí me interesa mejorar el tema que dijiste de la postura. Yo, bueno, personalmente reconozco que no tengo una buena postura y a veces intento acomodarlo conscientemente, pero después de un rato vuelvo a la forma anterior, que es con la postura chueca. Y yo quisiera saber qué recomendaciones me puedes hacer, saber para pues mejorar de manera consistente ese punto débil que tengo. Muy bien, Alor. Me acabas de hacer una pregunta que es una pregunta básica, pero es de lo más importante. Imagínate, es la segunda técnica no verbal. Mira, ¿qué te recomiendo que hagas? Número 1, tú vas a pararte con tus pies, tus puntas de los pies a 45 grados, ¿sí? Tus pies no deben de estar separados más de 15 centímetros y tus puntas a 45 grados, ¿ok? Esa va a ser, ahí vas a empezar por tus pies. Luego, una vez que tú estés así, vas a extender tus brazos como si te fueras a echar un clavado, porque eso lo que va a hacer, Alor, es que te va a alinear la columna vertebral, ¿de acuerdo? Y una vez que tengas alineada la columna vertebral, bajas tus manos con esa vertical y ahí te quedas. Por supuesto, te quiero comentar, Alor, que esto lo tienes que hacer en tu casa. No vas a llegar a tu clase y les vas a decir a todos, permítanme tantito, ¿sí? Obviamente que no. Esto hay que practicarlo. Pero si tú pones las puntas a 45 grados, haces la posición del clavado, y lo practicas consistentemente, vas a identificar primero qué postura te queda mejor
y si te mueves, das 1, 2, 3 pasos, los que sean necesarios, vuelves a adoptar tu postura de equilibrio. ¿Quedó claro, Valor? Ok, perfecto, gracias. Ya, no, gracias a ti. De igual forma, alguien más tiene pregunta, levantamos la mano y con gusto. Eh, en lo que se animan, en lo que van surgiendo más dudas, yo sí tengo una pregunta, Edgardo, más que nada, aterrizándolo a lo que nosotros hacemos como alumnos que presentamos, que nos tocan exposiciones en clase y en algún futuro ya como profesionistas en reuniones, ¿qué recomiendas hacer antes de una reunión para aligerar los nervios o para aumentar la seguridad en uno de nosotros? ¿Qué recomiendas hacer? Mira, esta pregunta me la han hecho muchas veces y hay muchos mitos, mi estimado Luis, con respecto a esto. Y te voy a platicar, mira, tengo una alumna ahora justamente en un curso sabatino que ella, fíjate qué cosa, lo que le recomendaban era tomarse un shot de tequila antes de dar sus presentaciones. Déjame decirte que es una persona que tiene un puesto importantísimo bueno, en una tienda muy famosa. Ella tiene un puesto directivo. ¿Sabes qué le sucedió? Se provocó ella misma una gastritis justamente porque pues no había desayunado, sus juntas eran a las 7 de la mañana, una cosa terrible. Mira, lo que tú puedes hacer es que entre más práctica tengas, más fácil te va a ser para ti pues poder presentarte, poder hablar ante otras personas, aunque no las conozcas. Una forma muy buena de practicar es en tu escuela haciendo presentaciones una y otra vez. Pero obviamente, bueno, esto también está limitado, ¿no? Por tus maestros, por tus tareas, etcétera. Yo te invito a que tomes un curso también de hablar en público, porque en el curso de hablar en público ves todas estas partes, tanto de estructura de un mensaje, posturas, presentación profesional, y ahí los cursos de hablar en público son como una especie como de sparring, ¿no? Como cuando vas a entrenar para que te salga excelentemente bien esa presentación. Curiosamente, acabas de mencionar algo irónico. Siempre nos han pedido presentar, pero vamos, la técnica para poder hacerlo no se nos ha dado en ninguno de nuestros caminos de primaria, secundaria y profesional. Entonces es algo que yo te puedo sugerir con mucho gusto para que tú practiques mucho. Buenísimo, muchas gracias. Carlos, una pregunta. Tienes, creo, el micrófono apagado. Sí, gracias, Luis. Edgardo, te quería hacer una pregunta. En la parte del anclaje, yo me estaba viendo como yo doy clases y yo acostumbro dar clases, muevo mucho las manos, como que abro mucho los brazos, me paseo de un lado al otro del pizarrón, me meto hacia el centro del salón, ya llego hasta la ventana de atrás, regreso. No puedo estar quieto. De hecho, el único momento en que estoy sentado en el escritorio es cuando paso lista, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del anclaje, ¿eso cómo se podría interpretar? Bueno, mira, te voy a comentar algo, Carlos, que probablemente poca gente sabía. Y mira, hay mucha gente también que me llega a preguntar, oye, Edgardo, pero mis manos, yo las muevo mucho, soy muy expresivo. Primero que nada, Carlos, quiero felicitarte porque el mover las manos, lejos de ser algo que te reste, es algo que suma. Es algo muy bueno porque el mover las manos dibuja, puedes tú enumerar, fíjate muy bien, hay ademanes que nos sirven y otros ademanes que no nos sirven. Por ejemplo, mira, si tú te quieres dirigir hacia un alumno directamente, si nosotros lo hacemos así con el señalamiento, pues esto es algo muy feo, ¿no? Pero lo que puedes hacer es poner tu palma hacia arriba y dirigirte hacia el alumno directamente. Entonces, este ademán hace que ya sea una invitación, sea muy cordial y muy aceptada. En la cuestión del movimiento, Carlos, te quiero comentar que lo que yo recomiendo es que tú te muevas. Ok, ya no te voy a poder poner quieto porque ya tú eres inquieto y eso ya no se puede quitar.
pero muévete nada más en un área, digamos, que es en tu terreno, que es donde está tu aula, cerca de tu asiento, muévete constantemente. Yo no recomiendo mucho meterte en medio de los alumnos porque el alumno, cuando tú te metes en medio de él, el alumno luego no sabe qué hacer, no sabe si verte a ti, si ver para el frente, poner atención, escuchar, y entonces se distrae un poco. Entonces, lo que yo recomiendo es que siempre los maestros estén al frente, sí haya movimiento, recuperar tu postura y tener todos esos movimientos fantásticos que tú haces, te van a ayudar a captar la atención. Recuerda que los movimientos que hacemos deben de llevar la atención a nuestro rostro y eso te va a quedar muy bien. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Maru, adelante. Gracias. Tengo dos preguntas. ¿Algún tip contra las muletillas, Edgardo? Y otro, si una pregunta puede considerarse como una muletilla. O sea, yo ocupo mucho también dando clases el dudas, preguntas y como que ahorita haciendo como análisis lo pregunto varias veces, ¿no? ¿Eso también es una muletilla? Bueno, mira, a ver, voy a ir por orden. La primera pregunta que me dices, Maru, tú tienes que respirar con tu nariz, hacer pausas para respirar con tu nariz, para que en vez de que se salga la muletilla, tú continúes con tu argumentación y te escuches muy, muy profesional. ¿Ok? Eso es lo primero. La segunda, yo te sugiero que en lugar de que hagas preguntas abiertas, de alguna duda, alguna pregunta, dirígela. Escoge a uno de tus alumnos y dile, a ver, no sé, Luis, ¿me quedó claro? Cuéntame si tienes alguna pregunta o alguna duda. Eso es mucho mejor porque, mira, la mayoría de todas las personas y sobre todo de los alumnos no son muy, bueno, por lo regular no son muy activos. El alumno está así, mira. Ya esperando que se acabe la hora de clase. Entonces, hay que hacerlos participar, pero fíjate muy bien, hay una gran diferencia entre el cuestionamiento y la participación. ¿Cómo vas a encontrar respuesta más positiva con la participación? Que te participen de forma muy sencilla y de esa forma los vas alentando cada vez más a hacerles preguntas directas, porque si hacemos preguntas abiertas de, ¿hay alguna? A ver, imagínate si yo te digo, ¿alguien quiere participar? La mayoría de las personas se va a querer quedar callada porque es lo más cómodo. Es mejor dirigir las preguntas hacia uno u otro de tus alumnos. Ok, gracias. Gracias a ti. Sebastián Salazar, adelante. Sí, gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por tu participación, por tu exposición. Y a mí me gustaría, bueno, lo que he visto yo es que la mayoría de grandes oradores, muchos tienen como que la capacidad de empatizar o transmitir muchas emociones hacia las personas que le estás hablando. Y la verdad a mí se me hace algo bien padre y sí me gustaría aprender un poquito más qué puedes hacer o qué técnicas puedes usar para transmitir y empatizar con la gente a la que le hablas. Claro que sí, Sebastián. Mira, lo que tú estás preguntando es una pregunta de maestros del discurso. Es una palabra de ya oradores avanzados, pero, y algo muy, muy en relación a esto, es lo que yo te comentaba acerca de las anécdotas. Mira, yo te puedo decir de mi experiencia, las técnicas de estructuración de ideas llevan incluida la técnica de la anécdota y el storytelling. Si te interesa más saber acerca de este tema, yo te invito a que te metas al tema de storytelling, investigues un poquito más de qué trata, porque las personas que saben contar historias, Sebastián, realmente son personas que impactan. Mira, te voy a decir algo. En una conferencia,
una persona te va a poder decir muchas técnicas, Sebastián, ¿ok? Y si nosotros, bueno, haz de cuenta que va a pasar el tiempo y tú no vas a recordar esas técnicas. Lo que vas a recordar es cómo te sentiste estando en esa plática, cuando una persona cuenta una buena anécdota que te impacta y dice, wow, o sea, esto a mí me encantó. Yo te puedo decir, mira, que he tenido muchos alumnos que cuando asisten al curso de oratoria, incluso me llegan a cuestionar, oye, pero ¿cómo voy a dar yo una anécdota, no? Imagínate, sobre todo en los exámenes profesionales. Bueno, te quiero decir que hemos tenido muchas historias de éxito que cuando los alumnos se avientan a dar anécdotas de su trabajo de examen profesional, han sacado incluso mención honorífica porque hay diferentes tipos de anécdotas. Y en ese caso se utilizan las anécdotas de tipo profesional. Otra cuestión bien interesante es que lo que yo estoy observando ahora mismo en chavos que ya tienen puestos directivos, cuando van a hacer una entrevista para puestos ya directivos, las preguntas que les hacen, Sebastián, no son en cuestión técnicas, son de que ellos cuenten una circunstancia de, por ejemplo, te voy a dar una pregunta. Una pregunta de un CEO es, a ver, mire, hubo este problema, cuéntame, cuando se te presentó este problema, ¿qué hiciste para resolverlo y a quiénes acudiste para ello? Si tú te fijas, este tipo de preguntas son preguntas para resolver problemas reales y tú tienes que saber cómo narrar para que te den ese puesto directivo alguna vez en tu vida. Entonces, por ahí va esa habilidad, la habilidad del storytelling y de las anécdotas. Sale, gracias. A ti, gracias. Pues creo que si ya no hay más preguntas, agradecemos mucho la participación de Edgardo. Muy interesante la plática, sin duda alguna que nos quedamos con ganas de más y es un tema que tiene por mucho tiempo de sobra para platicar horas y horas. Creo que nos diste las bases por lo menos para empezar y para defendernos en cualquier exposición. Entonces, muchas gracias, Edgardo, te agradezco a nombre de la Sociedad de Estudiantes de Administración, del departamento, aquí está la coordinadora Raquel, el maestro Carlos Sedano, te agradecemos mucho tu participación. Gracias y espero verlos nuevamente en un futuro. Saludos a todos. Muchísimas